De Juan, en el capítulo 9, Evangelio de Juan, capítulo 9, que es uno de los milagros de Jesús. Ya sabéis que antes de que llegara el verano estábamos tratando los milagros de Jesús, distintos aspectos, distintas facetas, y en este caso nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 9, el Evangelio de Juan, capítulo 9, en los versículos, vamos a empezar desde el primer versículo. Y después vamos a ir analizando alguna serie de circunstancias que se dan en estos pasajes que vamos a leer. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el hombre que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y dijo: no lo sé. Hasta aquí la palabra, y ahora vamos a seguir viendo algunas cosas. Si vemos en estos versículos del 1 al 12 que hemos leído, pues nos cuenta el relato de la sanación, de la sanidad de este ciego. Luego después se origina un debate, claro. En vez de ser un motivo de satisfacción, de alegría, que un ciego ha recuperado la vista, pues se origina un debate, se origina aquí una trifulca, y vemos cómo en los siguientes versículos que ahora después leeremos, los fariseos intentan formar ahí una especie de acusación ahí velada, y en los últimos versículos que leeremos vemos cómo Jesús establece clarísimamente su deidad. Pero fijaros en algunos detalles. En algunos detalles dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. En este pasaje no nos dice que el ciego clamara por la sanidad a Jesús, sino que Jesús lo vio. Jesús vio que estaba allí. Y no nos dice que sea una petición de esta persona que dijera: hombre, Jesús, mira mi situación. Él no lo vería, lógicamente, pero oiría rumores que venía Jesús, pero no se dice así. Pero aquí hay una pregunta de los judíos, de los discípulos, que en este caso le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque aquí la cuestión estaba en que había nacido ciego. Porque si hubiera visto antes, hubiera tenido vista antes y después se hubiera quedado ciego, pues la mentalidad y lo que pensaban en esos tiempos era que algo habrá hecho. Pero claro, aquí nace una criatura ciega y dice a Jesús: pero Jesús, ¿quién ha pecado, esto o su padre? Porque esto no puede ser así, esto no viene por casualidad, esto no viene por el azar. ¿Quién ha pecado, él o sus padres? Y dice Jesús, eludiendo esta pregunta, porque en realidad lo que él quería aquí enseñar no era quién era el origen de aquel mal, sino que dice: no pecó ni este ni sus padres, sino que la obra de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, aquí tenemos una enseñanza que ya cogemos ya de inmediato, que a veces, cuando tenemos que pasar algunos momentos delicados en cuanto a salud, en cuanto a otras circunstancias, no olvidemos que uno de los propósitos puede ser para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Eso, al menos personalmente, lo tengo claro. Lo tengo muy claro. Y aquí
la pregunta, pues, es de una mentalidad de la época, de decir, bueno, pues alguien ha pecado aquí, porque si no, esta persona no habría nacido ciego. Pero Jesús le dice a los discípulos en el versículo 4, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. Y aquí le está anunciando que Él no va a estar aquí en la tierra físicamente en ese momento, que no va a estar para siempre, sino que va a estar un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo es cuando hay que aprovechar para las cosas. Y ahora dice, porque luego viene la noche, cuando nadie puede trabajar. En aquel tiempo era la caída de la puesta de sol, era ya la final de la jornada laboral. Es más, en los tiempos antiguos, y esto es una costumbre que se perdió, cuando no había luz eléctrica, la gente al anochecer se acostaban, pero fuera verano, fuera invierno. ¿Y qué es lo que pasa? Que a las 4 o las 5 de la madrugada se levantaban, hacían cualquier otra labor, ordeñaban las vacas, salían al ganado, hacían algo en el campo y volvían a dormir hasta que salía el sol. Esa era una costumbre. Entonces, leyendo esto, dice, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y Jesús está diciendo aquí que este tiempo es el que voy a estar yo aquí con vosotros. Porque ellos que pensaban que Jesús iba a estar aquí mucho más tiempo. Y Jesús no le responde a esa pregunta en particular, sino que dice, en tanto que estoy aquí presente, luz del mundo soy. Es decir, que ahora está aquí la luz físicamente, ahora está aquí el esplendor. Porque Jesús ya le ha explicado en otras ocasiones que como resultado del pecado vienen las enfermedades, como resultado del pecado vienen los problemas físicos, vienen los problemas de salud, pero no quiere aquí buscar unas raíces teológicas de lo que supone la enfermedad de una persona que la tiene desde nacimiento. Y dice los versículos 6 y 7, dicho esto, es decir, cuando ya Jesús les explica a sus discípulos que no se trata de quien había pecado, que no se trata de buscar culpables, sino que Él está aquí ahora y tiene que hacer las cosas para la gloria del Padre. Porque Jesús no hacía los milagros para darse el pisto, para darse importancia. Él lo hacía porque era la misión que el Padre le había encomendado. Y tenía que hacerlo. Y Él era obediente. Y Él era la persona perfecta que podía hacer esa obra. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y dice el versículo 7, y le dijo, ve a levarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y aquí hay una paradoja que nosotros nos encontramos, porque Jesús podía haber dicho, como en otros casos, sánate, cúrate, ve. Pero no, hace aquí una especie de rito, una especie bueno, pues una operación ahí con el barro, con el lodo, lo cual nos dice que los caminos eran polvorientos, en el asfalto no se puede hacer eso, y dice que con el lodo untó los ojos del ciego. Y ahora le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Ve a lavarte al estanque de Siloé significa que haz algo tú. Haz algo tú. Pero este hombre demuestra su fe, en vez de pensarse que aquello era una broma de mal gusto, fue al estanque y se lavó. Fue al estanque y se lavó. Esto me recuerda a mí cuando aquel general sirio le dijeron, mira, tienes que ir a meterte en el Jordán 7 veces. Y dice, vamos, ¿acaso donde yo vengo no hay mejores ríos que el Jordán? Y aquí le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y este hombre podría haber dicho, bueno, ¿qué broma es esta? O yo no sé, no entiendo esto. Pero no dijo nada. Cogió y fue al estanque de Siloé. Y se lavó. Y fue entonces, y ya cuando regresó, ya venía viendo por el camino. Venía viendo. Entonces, los vecinos y los que le habían visto que era ciego, no fue una cosa oculta, no fue una cosa que pasara desapercibida, sino que hubo gente que lo vio. Decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Sí, es él. Y otros, pues se parece. Y él decía, pues mira, yo soy, no tengáis duda, soy yo. Estaba dando un testimonio claro, ahí de que había sido sanado. Y entonces le dijeron, cuando tenemos aquí ese versículo que dice, ¿y cómo fueron abiertos los ojos?
Bueno, ahí está la pregunta. Él podía haber argumentado otras cosas, pero él dice, aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Y dónde está él? Y dice, pues no lo sé. Porque cuando él se fue al estanque todavía no veía. Y cuando viene del estanque ya veía, pero no estaba Jesús allí. Es decir que, ¿cómo nos damos cuenta cómo Jesús hacía las cosas y quería hacerlas por la voluntad del Padre? No para darse a él fama, no para darse notoriedad, no para darse prestigio, sino que él hacía las cosas. Y después, si podía, se fumaba entre la gente. Pero fijaros qué situación más, digamos, más sorprendente. Una persona se cura de la vista. Una persona que lo están viendo todos que era ciego de nacimiento. Allí lo conocerían, sabrían quién es. Y dice que los fariseos, dice que estaban pendientes de la cosa, pero fue la gente la que lo llevaron a los fariseos. Dice el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y señala aquí el evangelista, y era día de reposo. Es decir, aquí, según la ley, Jesús había cometido una ilegalidad. Era el día de reposo. Ni siquiera, fijaros si eran meticulosos, que ni siquiera hacer barro, hacer una pequeña masa de barro, pues eso ya estaba fuera de la ley, era ya un trabajo. Era ya un trabajo. Y cuando Jesús llega, cuando este ciego llega delante de los fariseos, le cuenta lo que pasa, y después en el versículo 15 dice, volvieron a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Pero así de sencillo, con esa naturalidad. Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día del reposo, dijeron. Y otros decían, ¿cómo puede ser un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aquí surge la diferencia. No puede ser de Dios porque no respeta el día del reposo. Es un argumento para ellos fuerte, un argumento de valor. Y otros dicen, pero si no es una persona de Dios no puede hacer estas cosas. Y ahora, si nosotros hubiéramos estado ahí en esa posición, ¿en dónde nos situamos? ¿En dónde nos posicionamos? Si es un hombre de Dios, puede hacerlo. Pero si es una persona que se salta la ley, ya está demostrando que no es un hombre de Dios. Pero ellos seguían R que R, y volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú? Que te abrió los ojos. Y él dijo, ¿qué es profeta? ¿Qué es profeta? No puede ser de otra manera. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Fijaros que dijeron que no estaba ciego este hombre. Este hombre no estaba ciego. Es imposible. Y el hombre dando allí testimonio de lo que había hecho Jesús con él, pero no estaba ciego. Bueno, te voy a llevar a una situación que a lo mejor la has vivido tú. Aquí esta mañana se ha hablado de cuando éramos lo que éramos y ahora somos lo que somos. Cada cual pone su mano en el corazón. Cuando tú le dices a una persona, en tus palabras, en tu manera, en tu modo de expresarte, que Jesús ha cambiado tu vida, te dice, eso no puede ser. Y incluso algunas veces te recuerdan tu pasado. Si tú eras así y así y así. Y dices, no, pero es que Jesús me ha cambiado mi vida. Como estaba diciéndole este ciego aquí a los fariseos, es que había un hombre que ahora veo y antes no veía y me ha cambiado la vida. Ha cambiado todo mi futuro. Y diría, mira, tú nos estás engañando. Tú no eras ciego. Ah, sí. Vale. ¿Cómo has recuperado la vista? Mira, vamos a llamar a tus padres y salimos de dudas. Y llaman a los padres. Y llaman a los padres cuando él ya manifiesta que el que había hecho aquello tenía que ser profeta. Pero los judíos no le creían, dice el versículo 18. Pero los judíos no le creían que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y preguntaron,
¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y los padres se asustaron. Se asustaron. Y se desentendieron. Y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. Y quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Ya mayorcito, edad tiene, preguntadle a él y hablará por sí mismo. Y el padre como diciendo, mira, a mí me dejáis aparte, que yo no quiero meterme en lío. Porque es que a veces dar testimonio de la verdad te ocasiona problemas, te ocasiona dificultades. Y yo creo que cualquier padre de aquí, de los que estamos, o madre, pues sale en defensa de su hijo, aunque haya hecho lo que haya hecho y reconoce, pero no lo deja así, no lo deja prácticamente tirado, como dice, bueno, tú entiéndetelas con él. Yo conozco a madres y a padres que han tenido problemas con los hijos, y problemas serios, pero no han dicho arréglatelas como puedas, sino que han ofrecido una ayuda, han ofrecido una mano, han ofrecido un apoyo. Y aquí este padre dice, yo no quiero líos con los fariseos y preguntarle vosotros. Tanto es así que dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estaban acusando a ellos a Jesús, que Jesús es pecador. Entonces dice el hombre, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Y otra vez le empieza a contar, ya os he dicho y no habéis querido oír, que lo que queréis oír otra vez, pues queréis también vosotros haceros sus discípulos. Y cuando desmonta los argumentos de los fariseos, ¿cuál es la reacción de esto? La reacción de esto es la arrogancia. Ya os he dicho, dice, y no me habéis querido oír, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Aquí se han situado en una posición de preeminencia, como diciendo, tú eres un pardillo, tú no sabes de esto. Nosotros somos los de Moisés, nosotros somos los que sabemos las cosas. Hermano, esto también se está dando. Algunos, pues que se piensan ya que lo saben todo absolutamente, que ya no tienen que aprender nada. Te dicen, no, tú eso que estás diciendo, ¿tú qué sabes de eso? Y te lo dicen así con cierto desprecio, ¿tú qué sabes de eso? A mí me lo han dicho algunos, hablando de temas que personas con muchísimo más conocimiento y más sabiduría que la puede tener yo o con el que estaba hablando, no han llegado todavía a una conclusión, y cuando hablas con esta persona, este tipo de personas, vamos a decirlo así, te dicen, bueno, ¿tú qué sabes de eso? Bueno, pues ahí está la arrogancia religiosa. Por eso nosotros cuando hablamos con una persona, cuando hablamos predicando el Evangelio a una persona, tenemos que ser sencillos, tenemos que ir a su problema, tenemos que escuchar primero, que a veces nos lanzamos sin escuchar. Tenemos que escuchar a la persona porque las personas tienen muchas cosas que contar. Yo llevo un año casi de experiencia saliendo por las mañanas y a mí viene la gente y me cuenta cosas que yo no se las he preguntado, porque tienen necesidad de ser escuchados. Y ahora nosotros, si le presentamos el Evangelio, vemos el momento de presentarles el Evangelio, tiene que ser un Evangelio de consolación, porque ya bastante tienen de sufrimiento. Pero tiene que ser un evangelio también de advertencia. No se puede hacer una cosa sin la otra. Y aquí los fariseos se posicionaron ellos, nosotros somos de Moisés. Y no sabemos de dónde será. Qué arrogancia, ¿no? Qué arrogancia que tenían delante de ellos un milagro de Jesús, que ellos ya sabían quién era Jesús, que sabían que hacía milagros, que sabían que iba por ahí haciendo el bien, que sabía que hacía prodigios. Y dijeron, mira, no sabemos de dónde viene, nosotros sí sabemos, y estamos seguros que nosotros somos de Moisés. Y dice el hombre que les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea
Y a mí me abrió los ojos. Dice, vosotros sois unos ignorantes entonces, porque no sabéis quién es este. Pero a mí, y puedo testificarlo con mi vida, me ha abierto los ojos. Y ahora te dirán muchos religiosos y muchos filósofos, ¿tú qué sabes de esto? Como decía aquel, decía, yo llevo toda mi vida siendo sacerdote y no tengo seguridad de salvación eterna, la vas a tener tú. Es irónico, ¿verdad? Claro, hay cosas que te las tiene que revelar el Señor. Hay cosas que te las tiene que revelar el Señor. Y estos estaban en esa posición, en esa postura. Y dice, el hombre respondió, el hombre ya decidió pasar al ataque. Y esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Fijaros qué bien informado estáis. Aquí ya, esto tiene ironía, ¿eh? Esto tiene aquí una carga de ironía bastante fuerte. Que vosotros no sabéis quién es este. Bueno, pues a mí me ha curado los ojos. Ahora ya averiguad. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿De dónde me ha sacado este hombre esa doctrina? Era ya una persona que estaba dando un testimonio de Jesús. Dice, no puede ser un pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Oye, está estableciendo con los fariseos un debate serio, ¿eh? Que los fariseos podrían haber dicho, bueno, vamos a meterte, te vamos a acusar de blasfemia, te vamos a meter un paquete y te vamos a quitar del medio. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y dice, tú naciste del todo en pecado. Y nos enseña a nosotros, como dice, tú que eres un ciego que has pecado, ahora tú vas a venir a enseñarnos a nosotros. No sé vosotros, pero yo estoy viviendo la escena, ¿eh? Estoy viviéndola intensamente, porque he visto cosas parecidas. Cosas parecidas. Y estoy, a lo mejor, muy involucrado en la escena porque la estoy viviendo. Pero Jesús oyó. Cuando respondieron le dijeron, tú naciste en pecado y no nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Es decir, primero le habían injuriado, le habían dicho tonto, le habían dicho todo lo que se le figuró. Y ahora lo expulsan de la sinagoga. Eso es un desprestigio para cualquiera. A una persona que lo expulsaban de la sinagoga era porque tenía ya atrás una carga seria. Y le expulsaron. Pero Jesús no se queda indiferente. Y aquí está la cuestión. Cuando nosotros nos rechacen, cuando nosotros nos señalen, cuando nosotros se burlen incluso de nosotros, aunque sea a espaldas, Jesús no se va a quedar indiferente. Dice que Jesús, cuando yo que le había expulsado, sale y dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí está la prueba de fuego. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió, dice, ¿quién es? Señor, para que crea en él. Y Jesús le dijo, pues le has visto. Y el que habla contigo, ese es. Y dijo, creo, Señor. Y le adoró. Una manifestación espontánea cuando se cree. Cuando se cree genuinamente, cuando ve una maravilla del Señor, la reacción inmediata tiene que decir, Señor, creo en ti. Y adorarle. Adorar al Señor. Hermanos, eso es agradecimiento. Eso se llama gratitud. Eso es agradecimiento cuando venimos delante de los símbolos y venimos a agradecer al Señor lo que Él ha hecho por nosotros cuando no merecíamos nada. Eso es gratitud. Porque la reacción inmediata de la persona que se siente perdonada es adorar. Entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Es decir, que tú estés ciego ahora, ¿qué estás diciendo? ¿Que nosotros no somos ciegos? Y ahora Jesús responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Es decir, si fuerais ciegos de verdad, una persona ciega no puede testificar de nada porque no ha visto nada. No tendríais pecado. Pero ahora vosotros decís, vemos, pues vuestro pecado permanece. Y aquí viene algo que a mí me llama mucho la atención. La ignorancia
la ignorancia voluntaria o la ignorancia simple de aquella persona que no sabe y no discurre más. Pero aquí el Señor le está diciendo: vosotros que decís que sabéis tanto, vosotros que decís que sois los expertos en la ley, pues sois ciegos. Sois ciegos. Y lo dice Jesús: porque pensáis que veis y estáis ciegos. Y vuestro pecado permanece. Cuando éramos nosotros ignorantes del amor de Dios, cuando éramos ignorantes de su batalla en la cruz del Calvario, pues éramos simplemente ignorantes. Pero cuando somos ignorantes de algo que realmente conocemos, esa ignorancia ya tiene una condenación. Esa ignorancia ya tiene un castigo. Como cuando las personas entienden el Evangelio, son llamados por el Espíritu Santo y rechazan el plan de salvación de Dios, conscientemente. Y de esos los hay también. Y alguno me puede argumentar y dice: no, pero es que el Espíritu Santo no lo había tocado porque no se puede resistir. Muy bien, pero el culmen de todo, por encima de cualquier otra disquisición, es la cruz del Calvario, cuando había uno que se arrepiente y otro que persiste en sus pecados. Esa es la última palabra. Entonces yo sé que hay personas que han entendido el Evangelio, que han incluso vivido como cristianos, y después se han ido, que no eran nuestros, que no eran de los nuestros, dice Jesús, claro, pero por encima de todo están aquellas personas que resisten al Espíritu Santo, y esas personas están ya condenadas. Sin entrar en más detalles, porque no sería cuestión de eso, para no enturbiar un mensaje hermoso que nos da aquí el Señor Jesús. Y ahora me viene lo de la ceguera espiritual. Y ya voy a terminar con esto porque no quiero extenderme. ¿Sabéis lo que Jesús aconseja a sus discípulos? Viendo el panorama, Jesús aconseja a sus discípulos y les dice en Marcos 8:15: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, ¿qué era sino doctrina errónea y equivocada y legalismo del más bajo estilo? Porque dice el Señor: un poco de levadura, una pequeña idea que se introduzca en vosotros puede leudar, puede estropear toda la masa. Y fijaros que los discípulos de Jesús eran personas privilegiadas que tenían a Jesús por delante, que tenían al mejor maestro, y todavía el Señor les dice: teniendo ojos no veis y teniendo oído no oís, porque ellos todavía no sabían todo el misterio de la redención, porque hasta después de la crucifixión, la resurrección, hasta la venida del Espíritu Santo, los discípulos no alcanzaron una visión plena de todo lo que había sucedido. Dice en el Evangelio de Marcos, cuando la muerte de Jesús, desde el mediodía hasta la media tarde, quedó toda la tierra en oscuridad. Y esa oscuridad la sufrió Jesús allí en la cruz del Calvario. Y esa oscuridad tiene el motivo de que nosotros no estemos en oscuridad, de que nosotros no estemos en esa oscuridad. ¿Cuántas personas permanecen hoy en esa ceguera espiritual? Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la única solución para quitar, para borrar esa ceguera espiritual, mirando a la cruz. Termino con un pasaje en la segunda carta a los Corintios. Dice: ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Y esto es la evidencia de que ese gran poder viene de Dios, no de nosotros mismos. Muchas personas hoy están buscando la luz. ¿Os acordáis del día del apagón, verdad? Cada cual se procuraba algo para alumbrarse. Volvimos a las velas, otros que tenían alguna
lamparita de gas, otros tenían otras cosas, pero todos volvimos a buscar la luz, a buscar la luz. Hoy las personas buscan la luz y lo buscan a través de caminos erróneos y no hay, hermanos, y esto tenemos que tenerlo en cuenta y claro y conciso, no valen ritos, no valen tradiciones, no valen ceremonias, nada de eso trae luz, sino el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues que a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Gracias por esa luz que Él ha dado a los creyentes. Gracias porque Él un día nos abrió los ojos, porque estábamos como aquel ciego, sin remedio. Y si Él no tiene compasión de nosotros, estaríamos todavía dando palos de ciego, estaríamos perdidos. Y ahora bien, nuestra respuesta al Señor Jesús es la santidad y el arrepentimiento y los frutos de buenas obras que hacemos en su nombre. No para salvación, sino en agradecimiento de que ya hemos sido salvos por su gracia divina. Así que el Señor nos bendiga en esta mañana y vamos a dar gracias. Deciros que esta tarde estaremos en Villargordo, según me decía Rafa hace poco, que él estuvo el domingo pasado allí, y Manolo el anterior. Pues oramos por esa iglesia querida, para que el Señor vaya sumando personas, que vayan viniendo, y que nos hagamos cargo que si ayudamos a los hermanos, ellos también nos ayudan a nosotros con sus oraciones y con su fidelidad. Así que, Señor y Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres la luz del mundo. Señor, porque viendo tu luz, viendo esa luz potente y refulgente, Señor, no hay oscuridad posible. Gracias, Señor, porque un día estábamos en tinieblas, estábamos como aquel ciego del Evangelio. Pero la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos redimió, nos perdonó, nos hizo personas con vista, personas con luz. Y esa luz que Él transmite a cada uno de sus hijos, queremos, Señor, con tu ayuda y con tu protección, extenderla a todas las personas que nos rodean. Señor, sabemos de la necesidad de este mundo. Señor, sabemos de los conflictos, sabemos de las actitudes de las personas que te han echado la espalda, Señor. Vemos el desbarajuste grande que hay en la sociedad, Señor, pero confiamos en que tú vas a venir pronto a recoger a tu iglesia cuando se complete el número de los redimidos. Ayúdanos y guárdanos en esta semana que comienza. Ponemos sobre ti, Señor, descargamos nuestras preocupaciones y nuestros problemas para que seas tú, Señor, el que las gestione. Ayúdanos y guárdanos, danos sabiduría. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos todo. Amén.